Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos hemos reunido en este video para conversar un poco sobre el tema de la comunicación pasiva. Yo sé que muchas de ustedes sabrán y saben sobre lo que es los tipos de comunicación. Uno de ellos es, pues, ¿no? La comunicación pasiva como tal, la comunicación asertiva, incluso la comunicación agresiva. Pero fundamentalmente en esta ocasión vamos a enfocarnos más respecto a lo que es la comunicación pasiva, ¿no? Porque es uno de los que se ve bastante, ¿no? Dentro de nuestro día a día, en el tema de la labor, en nuestro trabajo, ¿no? En lo que vamos sucediendo, ¿no? A diario. Y creo que es algo bastante que podemos tomar en cuenta para ver en qué podemos mejorar, ¿no? Así como tal, yo sé que muchas saben sobre este tema, pero quiero saber un poquito más qué es lo que ustedes tienen de conocimiento, pues, ¿no? Así es, Isabel. Es importante dar a conocer de lo que hablaremos el día de hoy, ¿no? La comunicación pasiva es un estilo en el que una persona evita por completo expresar sus opiniones, pensamientos, necesidades o sentimientos por miedo al rechazo, a que se forme un conflicto, reciba un trato negativo silencioso, o miedo a que no haya una futura renovación, ¿no? La persona siempre va a priorizar las necesidades de los demás eh, antes que las propias, ¿no? Ujú. Sí, claro. Un claro ejemplo es el psicólogo Manuel Smith en su libro nos dice, cuando digo no, me siento culpable. ¿A qué se refiere con esto? Que nos explica que cuando las personas caen en la pasividad es porque han sido educadas bajo las creencias o las manipulaciones basadas en la culpa, en el miedo, al decir, al decir no. Se sienten como que psicológicamente obligadas a decir a todos sí. Nos comunica que sus dudas y vacilaciones porque se siente responsable de los sentimientos de los demás, creyendo erróneamente que decir no lo convierte automáticamente en una mala persona. Aunque la comunicación pasiva pueda parecer una forma de mantener la calma o evitar conflictos, a largo plazo puede generar conflictos personales y en grupo. En el ámbito laboral, por ejemplo, muchas veces las personas terminan aceptando asignaciones o tareas que ellos no están de acuerdo. Esto pasa, y esto genera malestares, genera estrés, genera desacuerdos y esto no debería. Ujú. ¿De acuerdo? Claro, yo creo que las consecuencias son para nosotros mismos. Nos sobrecargamos de trabajo, nos desmotivamos, a veces impedimos que los demás se reconozcan nuestros talentos y capacidades. Y sí, afecta bastante a nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. Sí. Ujú. Algo que quería Eh, comentarles, chicas, que me pasó hace poco es que mi jefa me asignó un trabajo adicional que no les dio a mis demás compañeros, ¿no? Entonces, sentí que no era una distribución equitativa. Simplemente acepté, ¿no? Pero no fui capaz de elegirme y pensar en mí. Solo acepté porque, ujú. bueno, tuve miedo a que tome alguna represalia o no me vea colaboradora, ¿no? Cuando siempre Sí. lo he demostrado, ¿no? Mm. No sé qué opinan de esto, lo que me ha pasado. Sí, bueno, en realidad, Ari, creo que eso es bastante común, ¿no? Verlo en el tema laboral. También en algún momento me ha pasado y también siempre observo mayormente a veces en algunos compañeros que incluso de trabajo he podido observar. Y en la situación en la que tú tienes, pues, ¿no? A veces uno, como dices, ¿no? Tiene el temor a poder sentirse de que de repente va a quedar mal, ¿no? Con nuestros superiores, ¿no? Pero eso también nos trae bastante tipo de problemas más adelante, porque imagínate si estás recargada, ¿no? O te sientes con esa presión y no lo llegas a hacer bien, ¿cómo vas a quedar tú de repente, ¿no? A visibilidad de ellos y tú al final vas a sentirte mal. ¿Y solo por qué? Porque de repente no has pensado antes y no le has sabido decir de repente no puedo, o discúlpame, puedo de repente hacerlo más rato, o cualquier otro tipo de información, ¿no? Pero saberte expresar bonito, ¿no? Claro, también, de hecho, a mí también me ha pasado una situación donde pues me asignaron una tarea en la cual yo no estaba capacitada y no fui capaz de consultar o pedir ayuda, simplemente acepté y esto generó que pues no pudiera hacerle a tiempo, ¿no?
Y muchas veces por uno no saber decir que no, suceden estas cosas. Claro. Ujú. Sí, claro, en base a los ejemplos que como ustedes mencionan, es como les mencioné, que está el libro del autor, del psicólogo Manuel Smith, que decía que cuando decía que el decir no, cuando digo no, me siento culpable. Eso ocurre porque ustedes tal vez que eh, quisieron, sí, decir no, pero no supieron expresarlo porque tal vez ellos fueron Tal sus cual. jefes y por el nivel que ellos tienen, o sea, ellos están arriba y nosotros estamos abajo. O sea, ellos siempre, tenemos ese pensamiento que ellos siempre es como que todo lo que nos digan lo vamos a hacer, pero eso, teniendo varias responsabilidades, nos sobrecargamos y ocurre que el hecho de decir no, tal vez nosotros decimos, no, vamos a quedar como unas malas personas, como irresponsables, pero yo tengo que hacerlo todo, yo puedo, pero no siempre sucede eso. No siempre es así. Así es. Exacto. Claro, a mí también me ha pasado de que cuando empecé a trabajar, como que me costaba expresar mis ideas, me costaba mucho. Y el cambio es enorme cuando empiezas a hacer, empiezas a colaborar con tus compañeros, o sea, se ve el ambiente más colaborativo también. Sí, así es. En realidad, respecto a los ejemplos que estamos dando, y como dice también Marjorie, a veces uno empieza de esa forma. Quizás mayormente a veces sucede cuando tú eres de repente principiante o de repente cuando estás dentro de un trabajo todavía recién un poco tiempo que estás amoldándote, ¿no? Y a veces uno tiene esa impresión, como dice Merly, ¿no? De querer quedar bien el de Sí, claro. repente por el temor, ¿no? A los superiores, ¿no? De que pues somos nuevos y somos bastante fáciles de adaptarnos. Pero también hay que tener en cuenta de que uno pues no es una persona que tiene una opinión, un criterio diferente y que de repente también lo puede hacer bien, pero siempre hay que expresarlo, ¿no? Porque hasta el superior puede opinar diferente y te lo puede tomar en cuenta, ¿no? Entonces eso va a ayudar muchísimo en que cada uno mejore su forma de ser. Sí, claro, eso nos va a ayudar mucho a nosotros el saber decir no. Tengamos en cuenta, no nos convierte en malas personas decir no. Eso va a ayudar a que nosotros podamos mejorar como personas. Así es. Sí, aún se me hace un poco difícil a mí, porque como tú lo dices, Merly, me siento muy culpable, ¿no? Pero Sí, claro, la clásica. creo Ujú. que si no empiezo a tener más confianza en mí y autoestima, creo que nadie va a avalar por mí, pues, ¿no? Definitivamente es así. Claro, al final eso es la idea de que podamos nosotros también mejorar cada día, ¿no? De que pues a lo mejor al inicio sí actuamos de esa manera en el trabajo, pero en cuanto vayamos también aprendiendo, adquiriendo más conocimientos, uno pueda mejorar su comunicación. Sí, claro. Tenemos el claro ejemplo nosotros, que la serie que estamos mencionando, que nos basamos en el ejemplo, Isabel. Sí, justamente hay un ejemplo bastante claro, ¿no? Que no solamente quizás nos pasa a nosotras, porque hasta incluso dentro de las películas, dentro de algunos cronometrajes que podemos observar, y una de ellas en las que últimamente me acuerdo haber visto, es el de Ratatouille. Me imagino que también la habrán visto, es una película Sí, bastante conocida, ¿no? sí, Y sí. bastante divertida a la vez, pero que se enfoca también bastante dentro de su primera fase de de la película en sí, sobre este tipo de comunicación, ¿no? Esta comunicación pasiva en la que uno de los personajes principales, ¿no? Toma este tipo de actitudes bastante introvertida, ¿no? Que no puede Sí, expresarse muy eh, bien. recuerdo perfectamente cuando se da a conocer el personaje, ¿no? Recuerdo que se observaba muy inseguro, que había desconfianza en sí mismo, ¿no? Era muy asustadizo, no sé si recuerdas. Sí, Pero sí, también claro. algo que vi es que era complaciente, o sea, quería agradar a los demás. Buscaba eso, ¿no? Así es. Sí, Siempre claro, con un tal vez. temor, siempre con un temor. Sí, Ajá, por ejemplo, claro, como mencionan en la serie, Linguini, que en este caso era el personaje, que aceptaba todas las órdenes de su jefe sin cuestionar ajá, para evitar que de repente, que por miedo tal vez le quite la oportunidad de trabajo, lo despida, era como su primer trabajo Exacto. por eso.
Ujú. Claro, no tenía experiencia, pues, ¿no? Entonces, la falta de experiencia, eso también. Claro, de hecho le costaba mucho expresar sus opiniones y pues dejaba que los demás decidieran por él, ¿no? Ujú. Tenía mucho el miedo del decir el no, justamente, ¿no? Lo que Sí. estábamos hablando desde un inicio, los Sí. tipos de Y se consejos. ve mucho cómo da prioridad a los deseos de los demás y como que él no le importa tanto sus deseos. Así Sí, es. claro, durante gran parte de la historia, en este caso, Linguini guarda el secreto de Rami, que es la rata en este caso, Exacto. y no comunica abiertamente lo que está sucediendo porque teme a las consecuencias que podría pasarle. Claro, porque imagínate, de Sí, repente se pone a pensar una rata que esté dentro de un restaurante, ¿no? ¿Cómo lo van a tomar? Y peor todavía con la personalidad que él tenía, que que su no jefe, sabía cómo hablar, bien imponente, ¿no? En este muy caso. Bien imponente. agresiva. Sí, Ujú. bueno, Sí, él pero sí. vemos, vemos también que aquí el problema es el ámbito laboral, ¿no? O También, sea, totalmente. porque ahí se refleja el liderazgo de la organización, ¿no? Cómo es el trato de los jefes, ¿no? Entonces, creo que más sería el problema, pues, ¿no? Del ámbito en el que estamos, ¿no? Exacto, influye bastante en realidad todas las personas que nos rodean en sí, pero también hay que saber cómo poder manejarlo, ¿no? Pero tampoco ser una persona así en la que te quieras sentir sumisa, ¿no? En quedar callada, en que siempre vas a decir sí a todo por quedar bien o porque simplemente ya no te digan nada, ¿no? Porque eso a la final, como decíamos, nos va a generar un impacto bastante problemático y va a ser peor todo ello. Eso es cierto. Vemos incluso cómo avanza la historia, cómo transcurre, él va como que mejorando, va soltando, se va agarrando más confianza en él mismo para poder expresarse y decir no en algunas ocasiones. Así es, así es. Ujú. Claro, se ve también cómo sus compañeros le dan esa confianza. Cuando él también va obteniendo como que logros, empieza a confiar más en sí mismo. Ah, sí, sí, es muy Sí, cierto. claro, y ahí revela el secreto de que él tenía a Rami, o sea, sobre su cabeza, Ajá. que él dirigía sus movimientos, ¿no? En este caso, y ahí Exacto. poco a poco, con esa confianza que tiene, como que va, él les comenta sobre lo que él ha estado pasando y ha estado callando. Claro, eso también nos habla y nos muestra pues de que el entorno influye mucho, ¿verdad? Sí, O sea, claro, cuando sí. nuestros compañeros como a veces cuando nosotros no somos capaces de ver nuestras habilidades, nuestras capacidades, el entorno influye mucho y es cuando nosotros podemos darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Claro, en realidad tenemos mucho que evaluar dentro de nuestra situación, ¿no? Porque a veces, como decimos, en esa situación Linguini tenía mucha represión, a de repente perder hasta oportunidades, pero también no se daba cuenta, ¿no? De que al quizás ser diferente o al poder dar a conocer sus habilidades, ¿no? Su forma de ser, podría más bien generarle mejores cosas, que ya en el proceso se fue dando, ¿no? Sí, claro. Y Y en eso es lo que realidad ocurre eso, día a día, ¿no? Porque así es. el ejemplo de Linguini es como nos mencionó Mario y su ejemplo, su primer trabajo, el temor Ujú. a decirle no y, oh, me bota de mi trabajo, mi primera oportunidad, y Exacto. digo no, me botan. Ujú. O sentirte cohibido porque como eres nuevo Sí, no puedes hacer nada ni decir nada, ¿no? Claro está que nos estamos acoplando al trabajo y todo, pero eso no quita el hecho de la personalidad que tú tienes, ¿no? De cómo poder expresarte, tus opiniones que pueden ser buenas, ¿no? Lo negativo de esto es que mucha gente vea esto como que aprovecharse, ¿no? De nosotros, ¿no? Nos ve como Ujú. débiles, ¿no? Y ahí es cuando ya Exacto, exacto. nos Justamente a veces desviamos. eso lo hace tomar de una manera diferente, como dices, ¿no? O sea, de que a veces los superiores o las personas lo tomen como que, ah, ya, ella es así, es así, entonces, Ujú. no, a ella le podemos encargar, a ella le podemos decir, a ella le podemos hacer esto, entonces, lo va a Como hacer. pasó, pues, ¿no? Con En lo que tu les caso comenté. también, ¿no? De que te sentiste de esa forma, quizás en ese momento bien, por el hecho de, pues, yo puedo hacerlo, ¿no? Te sentiste bien que ellos te están viendo con un visto bueno, pero a la par también tú estás mal, pues, ¿no? Sí, El hecho de que te recargas y al final no puedes poder hacer todo a la misma vez. Claro, Claro. se ve cómo también se aprovechan de la situación y como que a ti también te sobrecargan de trabajo al no poner tus límites. Así es. mm, Ujú. No, no, yo creo que todo esto es definitivamente nos tiene que ayudar a aprender a, como dijo Marjorie, a poner límites y en caso cuando no seamos capaces de asumir una responsabilidad, simplemente aprender a decir
que no, porque al final es importante también ver en nuestro propio bienestar, más allá de ver los intereses de la empresa, en este caso que estamos mencionando, o del jefe, o de quien sea que nos vaya a asignar la tarea. Por supuesto. Sí, claro. Y como bien ustedes como lo hemos mencionado durante todo el tema, que es muy importante no solamente de decir a todo sí. Siempre nosotros tenemos que tener nuestro punto de vista y saber expresarlo. Por supuesto. Así Vemos es. hay más desventajas que ventajas, ¿no? De manejar una comunicación pasiva, ¿no? Sí, claro. Más que todo esto en lo laboral es por el temor a perder nuestro trabajo, que no expresamos lo que La gran sentimos mayoría de veces realmente. sucede Sí, esto, como que nos sí. detenemos, no nos van a despedir y eso, pues. Ajá, o nos van a ver mal, no vamos a tener Y de repente una buena fluidez en el lado del ambiente, ¿no? Con nuestros sí, compañeros, nuestros superiores y uno se siente diferente cuando sucede todo eso, pues, ¿no? sí, y Claro, bueno, no siempre decir que sí es la mejor opción, ¿no? Sino que también es importante saber decir que no. sí. Así es. Con esto, bueno, con Justamente, todo esto, lo que hemos hablado, hemos aprendido y realmente que el desafío de esto es superar esa pasividad que como trabajadores tenemos, que no es pelear, sino aprender a valorar nuestra propia voz para pasar de la pasividad a diciendo a todos sí, a aprender a ser asertivos y sé que es un acto de respeto a nosotros mismos y hacia los demás, porque eh, con esto tendríamos unas relaciones más sanas y duraderas con nuestro entorno laboral. así es. En realidad nos enseña bastante la importancia de que cómo tenemos que comunicarnos, ¿no? Qué es lo importante, de la forma en cómo pensamos, lo que sentimos, ¿no? Hace que pues evitemos generar conflictos tanto con las personas que nos rodean dentro del lado laboral, ¿no? Sino que podemos contribuir dando buenas soluciones, porque nuestras ideas también son muy buenas, no es Sí, algo claro. negativo. Y se puede justamente conversar, dar objetividades dentro de. Entonces, eso nos ayuda a que pues haya más confianza al hablar entre nosotros mismos, nos ayuda a mejorar, ¿no? En poder ser no solamente así cohibidos como estábamos diciendo y sentirnos sumisos, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación nos ayuda a fomentar mucho sobre eso, ¿no? Tener una comunicación más abierta, ¿no? Más fluida con las personas que estamos trabajando. Sí, para que ambas personas podamos expresarse con libertad y seguridad, sin temor a que nos vean mal o nos digan algo. Por supuesto. Claro, Intentar también intentar eliminar poco a poco nuestro lenguaje dubitativo, ¿no? Que nos hace ver inseguros. Sí. Claro, a veces reprimir tanto nuestras emociones también nos dificulta bastante expresar como que la frustración también nos genera frustración. Entonces yo creo que expresarnos más nos ayuda también a tener confianza en sí mismos. no, Yes. Correcto. claro, definitivamente, porque cuando solamente validamos lo que los demás dicen y no expresamos nuestras ideas, hace que nos sintamos frustrados muchas veces con nosotros mismos o incapaces de poder romper el hielo, de poder quizás descubrir nuevas cosas que podamos ser capaces. Y si no nos atrevemos a cuestionar, a poder hacer llegar nuestras ideas, nunca lo vamos a descubrir. Así es. Entonces, en realidad todo lo que hemos estado conversando sobre ese tema nos ayuda bastante a concientizarnos, ¿no? A concientizarnos en que ese tipo de situación nos ayuda a que mejoremos la forma de expresar nuestras ideas, como lo decía, ¿no? A que sea de una manera bastante respetuosa, obviamente y que dentro de nuestro entorno laboral se genere, ¿no? Un ambiente bastante confortable para cada una de nosotras y en general para la situación que tengamos también, pues, ¿no? Correcto. Y de pasivos, logremos superar ese desafío y podamos ser